webinar, ¿de acuerdo? El objetivo de este webinar es justamente conocer las técnicas correctas de higiene y manipulación de los alimentos para prevenir situaciones que comprometen a nuestra salud. La higiene de los alimentos, va a ser el conjunto de las medidas necesarias para asegurar la inocuidad. Esta palabrita forma parte de las características de una dieta saludable, de una dieta correcta. La inocuidad de los alimentos va a ser todas aquellas acciones que se deben aplicar para garantizar la seguridad de nuestros alimentos, evitando la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria. Estas enfermedades pueden ser infecciones provocadas por microorganismos patógenos, como Helicobacter o como Salmonella, o bien intoxicaciones debido al consumo de sustancias tóxicas como pueden ser los pesticidas, ¿de acuerdo? Cada una de estas enfermedades provocan dolor de estómago, van a provocar diarreas o vómito, pero también hay que estar muy atentos ante otros síntomas para poder identificar de manera correcta estas infecciones. Estas infecciones también o enfermedades son conocidas como ETAs, recordemos, enfermedades de transmisión alimentaria. A continuación, vamos a conocer 5 claves importantes que nos ayudarán a la higiene al momento de la manipulación de nuestros alimentos y, como ya mencionamos, nos va a ayudar a la prevención de enfermedades. Bienvenidos a los que se van integrando. Por favor, nada más me confirman que escuchan bien la presentación en el chat. Muchas gracias. Bueno, como número 1, vamos a utilizar agua y materias primas seguras. Siempre se recomienda lavar nuestras frutas y verduras utilizando agua potable. En la diapositiva siguiente vamos a ver, revisar los pasos para realizar de manera correcta esta tarea. En caso de consumir alimentos enlatados, empaquetados, se recomienda la verificación de la fecha de vencimiento de estos productos. ¿De acuerdo? Ahora, para el lavado y desinfectado de nuestros alimentos, debemos aclarar que estos dos términos conllevan a situaciones completamente diferentes y es muy importante conocerlos para llevar a cabo una buena práctica. Lavar nuestros alimentos consiste en poner a chorro directo con agua potable nuestros alimentos. Esto nos va a ayudar a quitar todas aquellas impurezas, por ejemplo, tierras o restos de empaque que lleguen a presentar de manera interna. Después del lavado, vamos a desinfectar poniendo el alimento en un recipiente con agua y utilizando productos específicos para la desinfección. Hay muchos en el mercado y se utilizan de acuerdo a las indicaciones que tienen. Algunos se utilizan con 1 litro de agua. Acordémonos, depende de las indicaciones de cada uno de ellos, se pueden utilizar de 2 a 4 gotas y se deja reposar el tiempo recomendado. Este tiempo también va de entre 15 a 20 minutos, pero depende del producto que estemos utilizando. Esta desinfección va a servir para eliminar aquellos microorganismos que pueden ser nocivos. Después de pasado el tiempo recomendado, vamos a enjuagar. El enjuague únicamente vamos a utilizar igual agua potable, sin jabón, sin nada más. El objetivo de este proceso es nada más quitar el exceso del desinfectante y con esto nuestros alimentos quedarán listos para el consumo. La clave número 2 es cocinar los alimentos completamente. Si deseamos cocinar sopas o guisados, se recomienda hervirlos hasta alcanzar una temperatura de 70 grados centígrados. A veces en casita es un poco difícil tener a la mano un termómetro para alimentos, pero recuerden nada más alcanzar el punto de hervor. En caso de cocinar caldos o que contengan carnes rojas o pollos, verificar que los caldos queden de color blanco y no rosado. Con eso estamos garantizando
que los microorganismos vayan siendo eliminados. En el caso de consumir comida ya cocinada, el famosísimo recalentado, vamos a procurar que antes de servir nuevamente se vuelvan a calentar estos alimentos de manera completa. Para el número 3, es la separación de alimentos crudos de los cocidos. Esta práctica es muy importante porque con eso evitamos la famosa contaminación cruzada. Al momento de manipular los alimentos crudos, como las carnes de alimentos ya cocinados, hay que separarlos y utilizar tanto equipos como utensilios diferentes. En el caso de que no tengamos muchas tablas o muchos cuchillos o cucharas, vamos a lavar antes de utilizarlos para manipular otros alimentos. Para la conservación vamos a utilizar recipientes con tapa para cada uno de ellos y con esto evitamos que haya contacto entre estos, ¿de acuerdo? Acuérdense para evitar la contaminación. En el número 4 vamos a hablar de la higiene, lavarnos las manos para garantizar la seguridad de nuestros alimentos. La higiene tanto personal como el del área en donde nos encontramos va a ser muy importante. Se recomienda lavar las manos antes y después de la manipulación de los alimentos, antes de comer o cocinar y después de ir al baño, estornudar, toser y como les había mencionado, tener nuestras manos o áreas limpias de trabajo, ya sea la mesa, la estufa, y también se recomienda tener a la mano toallitas o trapos que nos ayuden para ir manteniendo durante el proceso de preparación de nuestros alimentos esta higiene. Igual los trapitos, procuremos utilizar diferentes para cada uno de los alimentos. O en dado caso de que no tengamos, nada más irlos enjuagando, ¿de acuerdo? Insisto, para evitar esta parte de la contaminación cruzada. Para el número 5, es importante mantener nuestros alimentos a temperaturas adecuadas. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Aquí se les aconseja utilizar, el descongelamiento directo a chorro de agua o utilizar el microondas. O bien, si vamos a utilizar un alimento que se encuentre en el congelador, únicamente bajarlo a la parte interna de nuestro refri para así mantener la cadena de frío y asegurar que nuestra descongelación sea un poco más controlada. Cocinar todos los alimentos que ya hayamos cocinado, procuremos no dejarlos a temperatura ambiente más de 2 horas porque esto puede hacer que proliferen los microorganismos patógenos. Entonces, al momento del consumo puede ser perjudicial para la salud. Por último, vamos a revisar el correcto acomodo de nuestros alimentos en nuestro refrigerador y vamos a hacer la división en 4 partes. En la parte superior donde se encuentra el congelador, ahí lo vamos a utilizar para hielos, para helado o para tanto frutas, verduras y carnes que sepamos que no vamos a utilizar de manera inmediata. Si los guardamos o perdonamos en este espacio, vamos a hacer que su vida útil sea un poco más prolongada. En la parte interna vamos a dividirla en niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En los primeros 2 niveles podemos incorporar ya sea embutidos, quesos o comida preparada. Aquí recordemos que este tipo de preparaciones deben de estar completamente en un envase tapado para que no se lleguen a infectar con el resto de los alimentos que se encuentran dentro del refrigerador. En el último nivel vamos a colocar las carnes crudas, refrigeradas, aquí las que sepamos que vamos a utilizar de manera inmediata o bien durante el proceso de descongelación. Acuérdense que podemos tomar algún alimento que se encuentre en el congelador y solamente pasarlo a esta área para iniciar el proceso de descongelamiento y utilizarlo para la preparación de nuestros alimentos. En la parte de hasta abajo de nuestro refri están los cajones, ahí vamos a colocar frutas o verduras no lavadas o ya desinfectadas también.
Y por último, en la parte de la puerta vamos a colocar aquellas bebidas, condimentos o aderezos que estén indicados que necesitan del proceso de refrigeración para su uso. ¿De acuerdo? Estas son las recomendaciones que los damos. Hemos llegado al final de este webinar. Recuerden que la higiene en nuestra persona, en las superficies y de nuestros alimentos va a ser súper importante para garantizar la máxima seguridad en el consumo de nuestros alimentos y evitar la propagación de microorganismos que puedan ser nocivos para la salud. Por favor, háganme saber si tienen alguna duda, levanten su manita, activen su micrófono o dejen sus preguntas en el chat y con todo gusto les respondemos. Gracias a quienes se estuvieron uniendo. Por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto les respondemos. Quienes llegaron al final, recuerden que todos los webinars están grabados y se suben posteriormente a nuestra página de YouTube. Ahí también los invitamos a que nos sigan para que puedan ver el resto de los temas que ya hemos dado. No sé si alguien tiene alguna pregunta que nos haga saber, por favor. Ok. Gracias, Dulce, gracias a ti. Se me olvidó igual mencionarles, en la parte del proceso de lavado y desinfectado, les decía, hay productos específicos para esto, pero muchas veces llegamos a utilizar o viene esta pregunta típica de ¿se puede utilizar cloro para este procedimiento? Sí, nada más que recuerden que el cloro también es un producto nocivo en este sentido, entonces hay que utilizarlo de manera correcta. También se recomienda en 1 litro de agua colocar de 2 a 4 gotas en un periodo de 15 a 20 minutitos para la desinfección. Ajá, no exceder en esta indicación para no tener algo perjudicial en nuestra salud. ¿De acuerdo? Se recomienda ahorita, por ejemplo, también en el caso de temporada de COVID y demás, todas las latas que vayamos a utilizar, por ejemplo, verduras enlatadas, duraznos enlatados y demás, hacer la limpieza de la tapa para con esto eliminar cualquier suciedad, cualquier tierra o microorganismo que se encuentre antes de abrirlo y con ello no tener algún tipo de contaminación al momento de consumirlos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que tenga dudas? Si no, pues les agradezco mucho su atención. Recuerden que vamos a estar este webinar viéndolo también en nuestras redes sociales. Muchas gracias y bonita noche. Bájate, boludo. La Rosemary dice a las 8 empieza, ¿cómo no sé? En vez de terminar. A la Rosemary se la mandó a su correo, ¿ves? Hola y bienvenidos a otro video. En este video vamos a resolver un sistema de ecuaciones